Invitarles para que me acompañen a leer la gloriosa y santa palabra de Dios en el Salmo número 14. Salmo número 14. Leemos este precioso salmo en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Salmo número 14. El verso 2 y 3. Dice la gloriosa y eterna palabra del único Dios que existe. El único Dios verdadero se llama Jesucristo de Nazaret. Dice este precioso salmo: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. El verso 3 dice: todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ubíquese, tenga la bondad. Y quiero hablarles acerca de la visión de Dios. ¿Cuál es la visión de Dios? Y en este precioso salmo, donde se habla de la necedad y la corrupción del hombre, y donde se menciona acerca del necio que dice que no hay Dios, eso es una necedad. Es más difícil creer que no hay Dios que creer que sí hay. Es más difícil creer que no hay Dios. Eso es más difícil. Porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo lo que ha sido creado por nuestro Dios fue hecho. Él mandó y existió. Todas las cosas se las debemos a un solo ser, y ese solo ser es nuestro amado Dios, nuestro Señor Jesucristo. Por eso comprendemos a través de las Sagradas Escrituras que es una necedad del ser humano decir que no hay Dios. Pero más necio del que dice que no hay Dios, hay una necedad más terrible, y es de la que aquel que oye la palabra y endurece su corazón a la verdad del Señor. No podemos nosotros ignorar las maravillas de nuestro Dios. El hombre, desde que Dios lo creó, la Biblia dice que Dios hizo al hombre recto, pero él buscó, es decir, el ser humano buscó su propia perdición, pervirtió lo recto, pervirtió lo santo, se apartó de la verdad de Dios, y a partir de ese momento empezó a vivir una vida desordenada, vacía, sin dirección de Dios. El hombre en el pecado está separado de Dios. Y eso es lo que ha traído la hecatombe del ser humano. Y Dios hizo una mirada desde los cielos. La Biblia dice que Jehová miró desde los cielos. Y eso arroja un diagnóstico. Cuando una persona está enferma y va al médico, el médico tiene que hacer unas preguntas de rigor para él darse cuenta qué es lo que está pasando en esa persona. ¿Dónde te duele? ¿Qué es lo que estás sintiendo? ¿Cuáles son los síntomas que tienes? Y de acuerdo a lo que el paciente le dice, es que el médico da un diagnóstico.
Dios miró desde los cielos a los hijos de los hombres. Y dice la Biblia que empezó a buscar desde los cielos a ver si había siquiera uno entendido, uno que buscara de Dios. Y ese diagnóstico que Dios hizo, esperando Dios que al menos de todos los seres humanos, tan solo uno buscara de Dios. ¿Y cuál fue el resultado de la visión de Dios? ¿A cuántos seres humanos encontró Dios buscando de Él? ¿Cuál sería la decepción de nuestro Dios? Que mirando desde los cielos, porque Dios hace llover sobre buenos y malos, sobre justos e injustos hace salir el sol. Él da abrigo a todos, Él da alimento a todos sin excepción. Todos los seres humanos somos beneficiarios de las bendiciones de Dios, porque la misericordia de Dios es para todos. Aún la existencia misma del ser humano se la debemos a nuestro Dios. Pero ni aún así el ser humano es entendido para buscar de Dios y darle gracias, sino que cada cual, ¿qué dice la palabra? El resultado de la visión de Dios, de la mirada de Dios, es que el Señor encontró que no había ni siquiera uno entendido que buscara de Él. Encontró que todos se desviaron, a una se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces el Señor Jesús, viendo al hombre tan perdido y viendo que el hombre no buscaba de Él, entonces Él dijo: ya que el hombre no me busca, voy yo mismo iré y los salvaré, yo mismo los buscaré y les daré la salvación, que esta salvación es para todo aquel que crea el evangelio. Alabanzas al nombre de Jesús. Cuando el Señor Jesucristo viene aquí a la tierra, encuentra un mundo corrompido, pero Él vino a buscar pecadores al arrepentimiento, vino a ofrecer salvación. Y ya que el hombre no se acercaba a Él, Él mismo vino a acercarse a nosotros para amistarnos con Él. Y dice la palabra del Señor que el Señor nunca pecó, pero se hizo maldición por nosotros y recibió el castigo cruel que era para los pecadores. Él dijo: no, ese castigo no será para ellos, yo voy a recibir el castigo de ellos, y en vez que ellos reciban castigo, yo les voy a dar paz y seguridad en mí. Alabanzas a Jesús, alabanzas al nombre de Jesús. Cuando el Señor Jesús va a la cruz del Calvario, derrama toda su sangre por nosotros. Él entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Allí murió, fue sepultado y al tercer día se levantó victorioso, triunfante.
Y esa es la predicación del Evangelio. El Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y si Cristo resucitó, todo aquel que cree en Él también recibirá la resurrección. Aunque la muerte llegue a nuestras vidas, el que haya en vida creído al Evangelio, se haya arrepentido, se haya convertido, se haya bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados, alcanzará esta salvación que el Señor ha otorgado como regalo al que le cree su palabra. Alabanzas a Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Entonces el Señor, luego de resucitar y estar 40 días con los que creían en Él, Él da una orden allá en Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjese que no dice en los nombres, sino en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Usted, para poder perseverar en este camino, lo único que necesita es ser enseñado por la palabra de Dios, y esa palabra le dará la fuerza para perseverar. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Y qué pasó allá en Hechos 2:38? Algunos se atreven a decir que Pedro se equivocó, pero él acababa de recibir poder de lo alto. Porque la Biblia dice que aquellos 120 que estaban en el aposento alto, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y a mí no me vengan con cuentos, porque todo aquel que es lleno del poder del Espíritu Santo es guiado por Dios a la verdad. Y el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, nos dice la palabra del Señor Jesús, muy claramente nos dice las Sagradas Escrituras, que el apóstol Pedro, viendo que la gente estaba allí preguntando, ustedes están como borrachos, y él dice, pero ¿cómo vamos a estar borrachos a las 9 de la mañana? Estos que ustedes dicen que están borrachos, eso no es verdad. Y empieza a hablarles de qué es lo que está pasando con ellos. Y desde el verso 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Y algunos dicen, mire, que Pedro solamente le dijo esto a los judíos. Déjeme decirle que en el momento, el auditorio que tenía Pedro era judío. Porque la salvación viene de los judíos. Por eso el mismo Señor en su manifestación en carne fue judío. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y ellos, cuando oyeron esto, ¿cómo así que nosotros crucificamos al Mesías? ¿Cómo fue que nosotros hicimos tal cosa? Y ellos, cuando escucharon este mensaje, dice la palabra del Señor, que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los 12 apóstoles. Pedro no estaba solo, Pedro estaba con los otros apóstoles, y el mismo Señor que les había dicho, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, a Pedro y a los apóstoles le preguntan, ¿qué haremos?
Entonces Pedro, lleno de la unción del Espíritu Santo, contestó: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí vemos el cumplimiento de lo que el Señor les había ordenado allá en Mateo 28:19. Ahí está el cumplimiento. El Señor encargó la misión allá en San Marcos 16:15: y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Por eso yo me gozo en esta hora de ser portavoz de este santo evangelio, de poder dar buenas noticias a estos amigos que están oyendo la palabra de Dios. Y les encargo en esta hora, en el nombre del Señor, a estos amigos: por favor, no le den la espalda a Dios. Por favor, no resistan la palabra de Dios. Reciban esta palabra que es digna de ser recibida por todos. Aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. Esta iglesia tiene una identidad. La identidad de esta iglesia: ¿quiénes somos? Muchos preguntan: ¿y ustedes quiénes son? Muy bien lo describe la palabra del Señor allí en la carta a los Efesios, el capítulo 2, en donde está basada esta iglesia. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, el verso 20: edificaos. ¿Sobre qué? Sobre ese fundamento que predicaron los apóstoles. Y los apóstoles predicaron fue en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso esta iglesia está edificada en la roca que es Jesucristo el Señor. Edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Primera de Corintios, el capítulo 3, el verso 11 nos dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Demos gloria a Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Esa iglesia que lleva el nombre del Señor Jesucristo, ¿sabe usted en qué creemos? San Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta iglesia cree en la Biblia, que es la palabra de Dios. La segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, el verso 16 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En la primera carta, el apóstol Pedro él escribió 2 cartas. Y el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, allí en la segunda carta, el apóstol Pedro, en el capítulo 1, el verso 20, escribe: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que lo que leímos allí en el Salmo 14, el verso 2, esa es la visión de Dios. Eso es lo que Dios ve, cómo el hombre se ha corrompido. Es el diagnóstico de Dios. La misión de la iglesia es la visión de Dios.
Por eso es que la iglesia predica en las calles. Por eso es que la iglesia del Señor predica a través de los medios de comunicación, de las redes. Nosotros persistiremos en la doctrina y no dejaremos de predicar que el único que es la verdad se llama Jesucristo. Dios es el que hace maravillas. Dios es el que hace realidades. Dios es el que dice hágase la luz y es la luz, porque Dios mismo manifestado en carne dijo: yo soy la luz verdadera, la luz que vino a este mundo, pero el mundo no le conoció. Dios buscó entendidos que buscaran de Él, pero la realidad es que se habían descarriado. No encontró nada bueno en el hombre. Definitivamente el hombre estaba perdido. Pero aún Dios, viendo la condición del hombre, Él no se queda así. Él, viendo la condición del hombre y lo que Él está viendo no es bueno, entonces Él vino a buscar y a salvar. Él vino a rescatar para que el hombre no siga perdido, para que el hombre no siga en tinieblas. Lo único que tiene es que recibir la luz de Jesucristo para que ya no ande en tinieblas, sino que viva en la luz de los que viven. Hoy hay una oportunidad de poder ser entendidos. Si el Señor decidió buscar a los perdidos en esta hora, está mirando en estos amigos una gran necesidad de amor, una gran necesidad de perdón, una gran necesidad de Dios. Y yo estoy seguro que en esta hora, si hay un amigo o una amiga que recibe esta palabra, yo estoy seguro que el poder de Dios es tan grande, el poder del amor de Dios es tan grande, que al más vil pecador Jesucristo lo rescata, lo perdona, lo justifica, lo salva y lo pone a vivir una vida santa para Dios. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Y no sé si alguien de estos amigos quiere darle la oportunidad en su vida al Señor. Yo quiero invitar a esta iglesia preciosa que me ayude a invocar el nombre de Jesús en esta hora, porque yo sé que a alguien aquí Dios le ha abierto el entendimiento para darse cuenta que en su vida necesita un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo el Señor. Y si alguien en esta hora quiere entregarle su vida al Señor, aquí están los brazos de Jesucristo abiertos para darte la bienvenida, para ayudarte, para levantarte y para que no sigas viviendo en el pecado. Yo quiero invitar a la iglesia que por favor invoquen el nombre de Jesús en esta hora. Ayúdeme a invocar el nombre de Jesús en esta hora. Hay cadenas que en esta hora se están rompiendo. Hay tinieblas que están siendo disipadas por la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién quiere, de los que ha venido a este lugar, pasar a este altar y doblar sus rodillas delante del Señor Jesús y decirle: Dios mío, si tú viniste a buscarme, ¿quién soy yo para negarme ante tanto amor? ¿Quién soy yo, Señor, para ser indiferente a esta palabra bendita que la necesita mi alma?